Jaunak eta consejera eta Paul, eskerrik asko por esta invitación a Bicarte y buenas tardes a todos, arratsaldeon, por vuestra asistencia. Celebramos el 20 aniversario de la Asociación Bicarte, que durante estos años ha estado realizando programas de acogida temporal y han sido ya más de 700 familias de Euskadi las que han colaborado directamente, bien a través de la acogida de niños y niñas desfavorecidos en sus propios hogares, así como colaborando económicamente con el programa. Cada uno de esos niños y niñas acogidos ha llevado hasta su país de origen a Euskadi en su corazón y en muchos casos nos ha llenado de satisfacción al visitarles en lugares recónditos de Rusia y de Bielorrusia, escucharles hablar en euskera o ver cómo orgullosos visten las camisetas del Atleti, de la Real o del Alavés. La historia se repite, siendo primero aquellos llamados niños de la guerra tan bien acogidos en diferentes países, los que hoy, a través de sus descendientes y vecinos, acogen a menores que siguen sufriendo las tristes consecuencias de la catástrofe de Chernóbil, la pobreza extrema, la falta de vivir una infancia como tal, con situaciones y preocupaciones que no debería de vivir ningún menor, en zonas que no les ofrece ningún futuro deseable. Por este motivo, en la tristeza de que tanto niño esté sufriendo, pero con la alegría y satisfacción del apoyo del pueblo vasco, que abren desinteresadamente sus hogares a estos niños, nos reunimos hoy aquí para celebrar que la solidaridad y el amor está presente en nuestra sociedad. Eskerrik asko denoi a las instituciones por su apoyo, tanto públicas como privadas, a las familias acogedoras y a cada una de las personas que durante todos estos años nos han apoyado de una manera u otra. Eskerrik asko. Arratsaldeon eta ongi etorriak guztiok. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Eta batez ere Rusia eta Bielorrusiatik etorritako aurrei, umei, neskamutikoei, ongi etorria emanaz batera, badakit euskara pixka bat ikasi egin duzuena, Amaiak ere esan egin du, ze harrotasuna sentitzen den ara ikustean eta ikustaldiak egitean, zuek ere euskeraz hitz egiten ikustea. Espero que estos días especiales, desde el día 18 de diciembre, que vinisteis, estos días especiales de fiestas de Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, hayan sido también fiestas para que lo hubierais celebrado y pasado y disfrutado bien. Sé, como decía en euskera, que habéis aprendido un poquito de euskera estos días también, o que venís aprendiendo de antes también, por lo que utilizaré dos palabras o dos conceptos para vosotros y vosotras que seguro que conocéis. Bat, ongi etorri. Ongi etorri, hau lehendakaritza da, Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusienetariko bat. Beraz, etxean zaudete. Ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos, como he dicho al principio, a este atrio de la sede de Lehendakaritza, del Gobierno vasco. Y por lo tanto, siendo que es la sede de Lehendakaritza, queremos que os sintáis como en vuestra propia casa. Bigarrena, ikusi, ikasi eta gozatu alden neurrian. Aukera paregabea daukazue, herri hau, Euskadi, barnetik ezagutzeko. Amaiak esan egin duenez, hori zuen bizitza guztirako ondare bat izango da. Nos agrada que podáis disfrutar y conocer Euskadi desde dentro. Estoy seguro de que habréis conocido muchas diferencias con vuestro país, ya sea en cuanto a clima, en cuanto a paisaje, cultura, tradiciones, forma de vida, costumbres. Quienes os reciben, las familias que se han mencionado por parte de la representación de la Asociación Bicarte,
familias de todo Euskadi, quienes os reciben y quienes os atienden, quieren que disfrutéis entre nosotras y entre nosotros, y también que este viaje os sirva para conocer Euskadi y para acercarnos más todavía, si cabe, de lo que ya sentimos cercanía mutua. Queremos que sepáis también que de la misma manera que vosotros aprendéis, nosotras y nosotros aprendemos también, y aprendemos mucho con vuestra visita, con vuestra estancia aquí. Y espero que esta oportunidad nos sirva a todos para aprender, por lo tanto, y para conocernos mejor, y en cualquier caso, a vosotras y a vosotros para que gocéis de vuestra estancia aquí entre nosotros en Euskadi. Hirugarren mezua Bikarte elkarteari, a la asociación Bikarte. Habéis cumplido el año pasado 20 años, el 20º aniversario como asociación, una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública por parte del Gobierno vasco, una asociación que os dedicáis a la acogida temporal de menores rusos y bielorrusos en riesgo de cáncer, exclusión social y también afectados por lo que es la radiación de Chernobyl. Niños, niñas que provienen también, además de un entorno con una afección contaminante, también en un entorno de orfandad, en muchos casos, de orfandad incluso institucional, orfandad familiar, orfandad estatal, institucional, y que vosotros como familiares pertenecientes a esta asociación suplís también con lo que es vuestra generosidad y vuestra solidaridad a lo largo del año. Podemos decir también en relación a la asociación que es necesario en este 20º aniversario reconocer la labor de toda la gente voluntaria que realiza una actividad extraordinaria de forma muy eficaz y continuada, como digo, desde hace 20 años, no solamente en el acogimiento a los niños y niñas, sino también en la implicación de búsqueda de recursos también para paliar las situaciones que el entorno de Chernóbil provoca todavía a estas familias o a estos niños y niñas, a estas personas sufrientes de lo que son también como víctimas de crisis humanitarias. Y es por lo tanto que yo tengo que deciros zorionak sí por el 20º aniversario, pero al mismo tiempo eskerrik asko. Eskerrik asko lehenik eta behin bidai eta topaketa hau posible egiteagatik, Bikarte elkarte bezala, eta eskerrik asko elkartasuna ekintzen bidez erakusten duzuelako. Muchas gracias, por lo tanto, a quienes formáis parte de la asociación Bikarte, una asociación que nace desde lo que pueda ser Abanto Zierbena, pero que se extiende también a todo lo que es Euskadi, con la participación de todas las familias, y que, además de lo que Amaya has expresado, interesa también dejar constancia del acogimiento que ha supuesto durante todos estos años a casi 2.500 niños y niñas, o a cerca de 2.500 niños y niñas, con casi 1.000 familias vascas que han participado de los programas que vosotros y vosotras desde la asociación habéis impulsado. Demostráis, por lo tanto, el significado profundo de la palabra solidaridad y con vuestro ejemplo fortalecéis los valores de este pueblo de Euskadi, solidario, abierto y acogedor. Por tanto, hoy y con motivo de este encuentro, a los niños y niñas ongi etorriak, que disfrutéis, que aprendáis, que nosotros también aprendemos con vosotros, y a la asociación Bikarte, zorionak por el 20º aniversario, pero eskerrik asko por vuestro ejemplo. Ondo izan.